Sección, como fue el otro día, la voy a hacer yo, después la tomará mi buen amigo Ian Scott. Ahí estoy compartiendo pantalla. Hoy día vamos a profundizar un poco sobre el tema de la elección de la revista y cuáles son los desafíos vinculados a esto. Yo creo que si hay algo que queremos dejar en su retina es que un buen investigador senior, un investigador que ya ha desarrollado su carrera como investigador, tiene la característica en general de ser una persona que sabe y conoce las revistas objetivo donde puede enviar sus artículos científicos. Mientras que un investigador más novato, por decirlo, o más, hay un término políticamente correcto para esto que lo hemos ocupado, no es principiante tampoco, es alguien que se inicia, ¿no? Alguien que se inicia en el mundo de la investigación. Eh, Tiene la particularidad de escribir el artículo, tenerlo estructurado, después decir, bueno, ¿y ahora dónde lo publico? Y ese proceso, la verdad, es ineficiente. Y Ana, ayer compartía justamente en LinkedIn un tema sobre esto, sobre nuestras estrategias. La revista no es lo último que se escoge, es parte fundamental y estructural de mi artículo. Es decir, yo establezco y desarrollo mi artículo en función justamente de la revista. Y de eso queremos hablar hoy y de algunas aristas más. Así que les invito a que me acompañen en las siguientes diapositivas. Hemos dicho que la novedad, la relevancia y la contribución científica serán clave. Esto lo repasamos porque para nosotros es clave y no solamente porque se le ocurra a Ian Scott o a Marcos Guzmán, sino porque lo hemos visto a lo largo de 13, 14 años de desarrollo profesional, cómo los editores principales de la revista son categóricos en esto. Categóricos muchas veces, sobre todo en las respuestas cuando son negativas, ¿no? El artículo carece de novedad, el artículo tiene una implicancia muy local, el artículo no aporta nada nuevo a la literatura científica. Esas son respuestas que recibimos cotidianamente desde de los distintos investigadores, perdón, de los distintos editores de revistas, diciendo justamente estos temas. Por lo cual, tenemos que funcionar, que nuestra mente funcione cuando yo estructuro mi abstract, mis conclusiones, mis highlights. Yo inmediatamente debo determinar y detectar que hay mi novedad, mi relevancia, mi contribución científica están allí, son de fácil detección. Es clave eso. No es solamente algo secundario, no es un tip pasajero, es algo fundamental que nosotros como investigadores debemos tener en cuenta. De ahí que la bibliometría a mí me permite determinar a partir de snapshots, yo le digo, a partir de fotos del momento, precisamente cómo en una línea de investigación existe temáticas que son novedosas, relevantes y que tienen contribución y cómo otras no. Entonces una pregunta es que es recurrente, que no la han hecho, la verdad, menos mal en la Universidad de Santo Tomás, pero me han dicho, Marcos, tú eres, bueno, yo particularmente soy del área de la economía, pero viene alguien tal vez de, no sé, de salud y me dice, Marco, tú no tienes la autoridad académica para hablarme de cómo, o de derecho. El lunes hicimos capacitación en la Facultad de Derecho, no tienen la capacidad moral para hablarnos de investigación en el área de derecho si tú no eres de otra área. Es precisamente porque a mí la bibliometría me permite determinar la vigencia de una temática, no a partir del conocimiento metodológico de la disciplina, sino a partir del avance de la ciencia en las distintas revistas científicas. Y justamente hoy día vamos a revisar un poco de eso. Al final lo hará Ian con un ejercicio bastante práctico, así que atentos a lo que podremos hacer al final. Se me cayó la cámara, pero la voy a apagar un segundito para después volver a encenderla. Hablamos mucho también de esto y pido disculpas si alguien de alguna manera lo sabe, dice Marco, la verdad que esto es obvio, pero muchas veces no se sabe y tenemos esta duda de cuándo es Cielo, cuándo es Latindex, cuándo es JCR. Y es clave que entendamos que los tres primeros fundamentos o en esta pirámide de alguna manera que estamos visualizando, Cielo, Redalix y Latindex son bases de datos que están en español, en su 99%. Bueno, hay algunas en portugués también, pero en general son revistas en español. Y hoy por hoy, Redalic y Latindex, si bien son catálogos o bases de datos muy conocidas, la verdad que las únicas que hoy día tienen una vigencia genuina en Latinoamérica es solamente Cielo. Cielo hoy día tiene esa particularidad de ser todavía un estándar de calidad de investigación para algunas universidades. Para aquellas que están comenzando, que están avanzando, no está mal,
pero muchas universidades a nivel mundial le han dicho es de Scopus para arriba. Y acá entre medio hay una indexación que yo pido que tengan muchísimo cuidado, porque nos ha pasado centenares de veces como asesores científicos, que viene un investigador y me dice, Marcos, yo tengo una publicación en Web of Science, pero no veo el impact factor, pero dice Web of Science. Entonces yo me quedé con que Web of Science, y capaz que ese no es el problema, porque capaz que va a la universidad a pedirle incentivo y dice, mira, yo publiqué en esta revista que Web of Science y no me lo quieren dar, o peor aún, me pidieron una publicación en una revista Web of Science y resulta que, eh, que no necesariamente me lo aceptaron porque no funciona de la misma manera. Esta indexación que ahora está empezando a tener impact factor, pero tradicionalmente no lo tenía, es Emerging Sources Citation Index. Es una base de datos que lo que le dice al investigador dentro de las métricas es que es una fuente emergente de información y que seguramente va a empezar a subir dentro de los impact, dentro de las mismas métricas. Pero hay muchas revistas que hoy día todavía no tienen justamente ese impact factor publicado. Tengan ojo. ¿Qué quiero decir con esto? Para no caer en la cancha chica de que sí, que no, que algunas. La única manera de tener certeza absoluta de que una revista está indexada en Web of Science es que efectivamente tenga impact factor. Deben tener esa seguridad. Obviamente también lo pueden revisar en la base de datos de JCR, pero tengan particular cuidado con eso. Yo hace poquito en la actividad de derecho, justamente mostrando algunos ejemplos, un autor, de hecho, me dice, un académico me dice, ¿puedes revisar esta revista de Perú? Y claro, decía ESI, pero no tenía impact factor en sus métricas. Entonces hay que tener ese cuidado de revisar bien también cuáles son las bases o las exigencias que tiene la universidad con respecto o las, ¿cómo se llama? Los fondos concursables, por ejemplo, Fondesit. ¿Cuál es la exigencia? ¿Me permite publicar en ESI de Web of Science o solamente permite Web of Science propiamente tal con impact factor publicado, ¿no? Eso tengan que tener cuidado. Y Scopus, obviamente la base de datos hoy la más conocida, particular y puntualmente, porque es una de las más grandes y donde más se puede publicar, y hay mucho en español también. No muchísimo, pero hay una importante porcentaje de revistas en español. Scopus se pueden encontrar donde están, es decir, las Scopus se pueden encontrar en Simago Journal Ranking, en la página de Simago. Ahí, si está la revista ahí, uno sabe que automáticamente está indexada en Scopus. Puedo ver en qué cuartil está, puedo ver su site score, puedo ver su índice H. Ahí tengo todas las métricas. También vamos a revisar un poquito de eso. Pero acostúmbrese a conocer simagojr.com. Es una excelente plataforma para descubrir la indexación y conocer las métricas de las revistas que están en Scopus. En resumen, si usted dice, yo me gustaría publicar en esta revista porque la encontré, si está en Scopus, si está en Simago, significa que está en Scopus, si tiene Impact Factor, significa que es Web of Science. Esa es una manera rápida de revisar y saber con certeza que efectivamente cuenta con esa indexación. Si tienen dudas, siempre se lo menciono, lo vuelvo a mencionar, por favor, tengan a bien escribirlo en el chat al respecto. El otro día con la Facultad de Derecho hicimos ese ejercicio, tenían revistas que tenían dudas, la empezaron a nombrar en el chat y empezamos a buscar algunos casos, cómo funcionaban, cómo se revisaba la indexación, cómo se revisaban las métricas, y puede ser de suma utilidad también para ustedes. Esto también es muy importante, lo conversamos el otro día, porque justamente a partir de Simago alguien me preguntaba, me decía, Marcos, pero ¿cómo encuentro en Simago las revistas que están indexadas Scopus, Web of Science o Web of Science en español? Digo, se puede hacer, fácil. No es difícil a partir de la plataforma, pero ojo, esto es un tema importantísimo. Para muchos de ustedes, en algún momento las métricas de citación, tanto para ustedes como para la universidad, van a ser claves. Y fíjense el ranking de citación de H5, el índice H, es un índice que dice que se tiene un índice I si existen por lo menos I publicaciones con una cantidad de una cantidad I de citaciones. Es decir, en el caso de Nature, que H5 significa de los últimos 5 años, significa que tiene 366 publicaciones, por lo menos citadas 366 veces. Es un índice de citación, como lo hemos mencionado en la primera reunión, en la primera charla. Hay muchos índices, muchas ecuaciones, pero lo que tienen que tener claro
es que todas tienen que ver con, efectivamente, cantidad de citaciones. Y este índice, fíjese que en Nature, en en el top 3, está sobre 300, mientras que cuando vemos el caso del español, está alrededor de los 30, es decir, es 10 veces más el nivel de citación en inglés que en español. No solamente tiene que ver con esto del nivel de citaciones, publicar en revistas de habla inglesa, sino también que si yo tengo un tema muy específico, muy puntual, va a ser difícil encontrar ese nicho en español. Voy a tener que buscar una revista más genérica, más general, que abarque más tópicos para ver si quieren publicar este tema. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con una investigación muy específica, que es una revisión sistemática, que ya es algo específico, de padres estresados, que ya es otro tema específico, de niños con TEA, que ya es otro tema específico, pero que esos niños con TEA hayan pasado por un proceso de tratamiento dental. Esos son 4 temas, obviamente ya el review es un tipo de artículo, pero las otras 3 temáticas son bien específicas. Y en español mucho que no encontramos, pero es decir, hay nichos grandes de psicología, de terapia ocupacional, que son bien amplios. Pero en el caso puntual de inglés, encontramos una revista que publica solo revisiones y solo de niños con TEA. Entonces, y que trata en muchos casos de padres estresados de niños con TEA. Entonces, es algo bastante puntual y específico que nos sirve a nosotros para decir, mira, justamente tenemos lo que ellos están investigando aplicado a tal caso. En español no lo teníamos. Entonces, sepan saber que en revistas científicas siempre el habla inglesa es mucho más. Y aquí me detengo muchas más opciones. Me detengo con algo que dijo Ian en un seminario que hicimos de escritura en inglés de artículos científicos, algo que muchas veces no pensamos o no sabemos, es que la verdad las revistas raramente van a rechazar su paper por inglés. La revista lo va a devolver por inglés. ¿Qué significa? Si yo envío un artículo a una revista y digo, ¿sabes qué? Lo envío y mi material es buenísimo, pero mi inglés es débil, no me lo van a rechazar. Me van a decir, Marcos, mira, corrige el inglés y vuelve a enviarlo. Y lo vemos. Acompañado seguramente, como es recurrente, de algunas otras indicaciones. Mejora tal parte del marco teórico, consideras estas citas, abarca tales aspectos en las conclusiones, como suele suceder en una respuesta de revisores. Y por favor, revisa el inglés, que es malísimo. Entonces, muchas veces nosotros como autores tenemos miedo de enviar artículos en inglés porque nuestro inglés no es tan bueno, porque nos los van a rechazar. Y la verdad, como le digo, lo devuelven, que sí, de alguna manera es un rechazo, pero no es un rechazo con un portonazo en la cara que no dice no vuelves a enviarlo, es corrige el inglés porque el artículo está bueno. A mí lo que me complica muchas veces es que viene un autor, que tal vez nosotros asesoramos, en idioma solamente, o a veces no, va a depender del caso, pero nos dice, mira, me devolvieron el artículo que tiene por idioma. Por favor, envíenos los comentarios. Y tiene 55 comentarios de aspectos no lingüísticos. Y por último dice, aprovecha de pegarle una revisada al inglés. Evidentemente eso ya, como dirían los psicólogos, un locus de control externo, que nos echa la culpa a nosotros de un problema que claramente era interno del artículo. Y también suele suceder que ese revisa el inglés es un copy-paste. Yo creo que el 90% de los artículos que tiene comentarios de revisores, al final siempre le ponen aprovecha de revisar el inglés. Es un clásico. Sobre todo si tenemos apellidos como Guzmán, como González, como Fernández, como Gómez. Artículos, apellidos latinos tienden, por lógica, decir, es latino. Hay que decirle que revise el inglés porque seguro que no lo tiene. Entonces, miren, ¿qué hacemos nosotros? Emitimos un certificado de revisión de inglés firmado por Ian Scott Kinney y automáticamente se acepta. ¿Por qué? Porque hay obviamente un sesgo, lamentablemente, no en todas las revistas, pero la verdad que nosotros nos encontramos cotidianamente con casos de este tipo. A lo que voy con esto es, no tengan el miedo de decir, mira, mi inglés es medianamente decente, puedo comunicarme en inglés, escríbalo en inglés. Si se lo aceptan, envíelo a una empresa, busque, eso es lo otro, haga redes con respecto al idioma. No vengo a vender los servicios de traducción de Journal Revisions. Lo que sí le quiero decir es que muchas veces nosotros tenemos casos de decir, mira, yo inglés cero, no tengo absolutamente nada de inglés, dice un autor. Pero tengo un colega en Estados Unidos que me lo va a traducir, en México, qué sé yo, en España, que sí maneja el inglés y me lo va a traducir. O definitivamente mi inglés lo escribí en inglés, pero tengo un coautor que es anglo nativo y él va a hacer la revisión. No va a ser gratuito. Si trabajé en conjunto, y eso no es
una trampa al sistema, es colaboración. Trabajó en la edición de formato del artículo científico y ese aspecto es precisamente un aspecto genuino y totalmente válido y legal del aporte de los autores, contribuciones de los autores que la revista solicita, en edición y formato. Entonces tengan la libertad y la sabiduría también de buscar contactos que precisamente también hablen con respecto a estos, que puedan ayudarles también en este tema del idioma. Pero por favor, apunten al inglés. Busquen las estrategias de publicar en inglés. Siempre hay revistas en español, claro está. Pero el inglés puede marcar una diferencia, sobre todo si encuentran un nicho de revistas donde ustedes pueden publicar sus temáticas. ¿Qué es importante en mi investigación para ser publicado? A veces tenemos algunas preconceptos o premisas que están erradas, muchas veces vinculados sobre todo a lo implícito, a lo que nosotros asumimos en silencio. Por ejemplo, nosotros como latinos asumimos que el número de páginas es directamente proporcional a la calidad de mi investigación. Si tengo más páginas, mejor es mi investigación. Y decimos, no, Marcos, todos sabemos que no es así. Sí, pero yo leo sus artículos y me he topado con artículos de 5 o 6 páginas de conclusiones. Y uno lee las conclusiones y la verdad que no dicen nada. Y uno dice, pero capaz que si yo lo puedo resumir y puedo encontrar 1 o 2 párrafos donde efectivamente me dice cuáles son las conclusiones genuinas del artículo. Lo otro son comentarios, según autor, vuelvo a citar los mismos artículos que cité en el marco teórico, o repasar la metodología. Eso no es calidad, eso simplemente es verborrea. Hablamos también sobre los resultados. Ian lo mencionaba en la clase anterior, que no necesariamente los resultados están vinculados con la calidad de la investigación. Cuando uno está buscando, encaminándose, buscando estos knowledge gap, estos vacíos de información, y me meto por distintos caminos, por distintos callejones, y de repente puede que yo me meta en uno y vea que cuando combine ciertas variables, el resultado de esa combinación de variables es nulo, no me sirve de nada, no hay nada interesante aquí. Entonces yo muchas veces agarro el paper y lo tiro, y no, lo que pasa con ese paper es que a mí me establece una bandera en ese callejón y se publica, porque le estoy diciendo a los autores, por acá no hay nada de interés en esta área, y puede suceder dos cosas, el próximo artículo es decir, no consideramos tales y tales datos, porque según este autor estableció que la verdad que esos datos no eran relevantes, o lo va a incorporar y va a decir, a pesar de lo que dijo, nosotros refutamos esa teoría y hemos demostrado que efectivamente sí era un callejón con salida y no sin salida. Entonces los resultados no necesariamente son un motivo para cancelar un artículo científico, simplemente hay que darle el enfoque correcto. ¿Qué tan innovadora es mi metodología? Y aquí yo siempre les pido criterio, porque claro, se pueden hacer artículos con metodologías nuevas. El tema que eso es un artículo de validación metodológica. Solemos encontrarnos con artículos donde las escalas son inventadas o escalas modificadas, pero de una manera totalmente arbitraria, y se quiere publicar como una investigación original, y nosotros decimos, ¿y dónde la metodología se validó algo? No, yo la modifiqué, o yo la inventé directamente. Es muy difícil que se publique un artículo así. ¿Se puede hacer un artículo de validación metodológica? Claro, pero tengan la consideración que un artículo donde se tenga que defender una nueva metodología, generalmente es más difícil que uno donde se tenga que aplicar una metodología ya conocida, en una caracterización, una población, o una muestra, mejor dicho, puntual e innovadora en ese caso. Es más fácil innovar con las características de la muestra que con la metodología propiamente tal. Ese es el mensaje que quiero entregar. Datos y tamaños de mi muestra también es importante. Cuando usted escoja una metodología, sobre todo si es cuantitativa, o bueno, cualitativa también, revise cuál fue la muestra inicial que se hizo cuando se validó esa metodología, cuando los primeros artículos, los últimos artículos. Si veo que se hace una escala, una entrevista cuantitativa, y el artículo que se publicó originalmente eran 400 observaciones, el siguiente eran 350, 700, 250, 525, 425, no puedo yo pretender que se publique mi artículo con 40 observaciones. Es lógico, ¿no? Yo establezco mi piso, digo, bueno, el que menos publicó con 300, yo tengo que superar ese monto, o por lo menos acercarme mínimamente, pero obviamente desde ahí para arriba, esa es la lógica.
Y lo siguiente, ya lo hemos conversado, innovación y relevancia de investigación, claro, usar las correctas keywords, claro, tener ordenado abstract y highlights, claro. Y la bibliografía, mucho más. La bibliografía es la marca temporal del conocimiento de mi investigación. Si toda mi bibliografía está vinculada a artículos entre el 2000 y 2005, el conocimiento, la marca de conocimiento está en ese año. Por tanto, no podría publicar el 2023. Tendría que viajar en el tiempo para publicar el 2000, el 2005, 2006. Tengan a bien siempre tener un importante... Nosotros esto lo podemos hacer en un seminario aparte. Establecemos 3 reglas con respecto a la bibliografía. Que son en caso en general, de repente historia. Por ejemplo, usted si va a hacer un estudio de economía del jueves negro, ¿no? De la crisis económicas que pasaron hace años atrás, uno no puede decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a citar solamente 2022-23 porque obviamente aplica a historia de la economía y seguramente se van a ocupar más referencias de ese tiempo. Ahora, en términos generales, en el caso transversal debe aplicarse estas reglas. Si yo quiero publicar en revista Web of Science, no puedo citar cielo, ¿no? Entonces, el mayor porcentaje sobre todo, estoy hablando en cuanto a idioma, el mayor porcentaje, 70, 80, 90% de mis artículos deben ser del habla inglesa, de mis referencias deben ser del habla inglesa, sin lugar a duda. Lo segundo, evidentemente deben ser también referencias científicas, de artículos científicos. Nosotros nos pillamos con muchos artículos que son que están vinculados a informes, a la OMS, a UNESCO, a ONU, al Ministerio y eso al final no es información científica, son informes, puede ser válido, puede haber un porcentaje menor. Son 40 artículos, bueno, puede que hayan 2 o 3 que pueden ser fuentes de ese tipo, pero me he topado con artículos que son 50% y 50%. No, es clave que sean artículos, como les decía, número 1, de fuentes de habla inglesa. Número 2, que sean artículos científicos y no referencias técnicas, y mucho menos páginas web o sitios de otro tipo. Y número 3, es clave también que sean de los últimos 5 años, por lo menos el 70%. Yo he visto revistas que dicen, no, Marco, es un exagerado, no puede ser. Yo he visto, un segundito, yo he visto artículos científicos, he visto revistas científicas donde exigen que el 50 o 60% por lo menos sean de los últimos 3 años. En algún momento esto era una observación nuestra que se nos fue criticada y en algún momento se convirtió en una exigencia de las revistas. Así que por favor tengan atención a esto. ¿Ya? Continuemos. Una nota importante, esto lo hemos conversado también, pero me gustaría aclararlo. Tú no publicas en una editorial, publicas en una revista que es publicada por una editorial, sea el Sevier no es una revista, Taylor San Francis no es una revista, Springer no es una revista, etc. Son editoriales. Editoriales que publican de una o de más disciplinas. El Sevier básicamente tiene de todas las disciplinas. Entonces, ojo con esto. No publicas en una base de datos, sino publicas en una revista que está indexada en una base de datos. ¿No? Hay personas que están buscando guidelines en Scopus, en el sitio de Scopus. No, hay revistas que están indexadas precisamente a esta base de datos y los buscadores no necesariamente son editoriales o base de datos. Science Direct no es una base de datos, ni es una editorial, sino es un motor de búsqueda de Elsevier puntualmente. Entonces tengan a bien tener ese cuidado de la terminología, porque a veces nos confundimos. A nosotros nos llega mucha gente diciendo quiero publicar en Scopus, en la revista Scopus. No existe la revista Scopus, existen las revistas que están indexadas en Scopus. A veces yo sé que es semántica, pero como lo repetimos, confundimos a los que vienen detrás y decimos, me voy a meter en Scopus a ver cómo publico en Scopus, y no, tengo que encontrar la revista que está indexada en Scopus. Sobre Open Access, hay mucho que hablar relacionado a Open Access, siempre nos preguntan, tenemos nosotros nuestra opinión, y hice estas premisas precisamente para que ustedes puedan diferenciar un poco un segundito, lo relacionado precisamente a este tema de las revistas. No todas las revistas son gratuitas para publicar, estoy refiriéndome al proceso de publicación, ¿no? Al proceso de yo como autor, no como lector. No todas las revistas son gratuitas, ¿no? Hay revistas que yo puedo publicar gratuitamente y hay otras revistas que que yo debo pagar. ¿Para qué se paga? Y aquí está el concepto de Open Access. Open Access
significa código, acceso abierto, ¿no? Y lo que significa es que el lector no tiene que pagar o estar suscrito a alguna plataforma para precisamente leer el artículo. Entonces se mete, hace clic en el artículo y automáticamente se le abre el PDF. En otras ocasiones dice, por favor, loguéese a través del sitio o compre este PDF por, no sé, $50. Entonces esa es la diferencia del Open Access. No todas las revistas son Open Access. Algunas sí, otras no. Algunas son híbridas. Tienen algunas en Open Access y tienen algunas en suscripción. Y no todas las revistas abiertas, no todas las revistas en Open Access son pagadas. Por ejemplo, Cielo es una plataforma Open Access, pero no son pagadas. Y yo como autor no debo pagar para publicar en Cielo en el 99% de los casos. Hay algunas revistas inclusive de muy buena indexación en Web of Science, de Scopus, que dicen, estas revistas son Open Access, pero está siendo financiada por la universidad, por la organización, por no sé qué. Entonces tengamos también el cuidado de revisar bien eso. No es que yo vea el candadito abierto de Open Access y digo, hay que pagar, no tengo que publicar acá. Tengo que revisar precisamente lo que dice ahí, el APC, el Article Processing Charge, que es el costo, el fee, dice también, ¿no? Fee, la tarifa que tiene la revista al momento de publicar. No todos cobran lo mismo. Hay algunas que cobran $400, $500 y algunos que cobran $3.500, ¿no? Y no todas las revistas cobran por lo mismo. Algunas publican por publicar, otras cobran... las que son por publicar, porque de alguna manera son, me parece, no sé si lógico, pero aceptable que te digan, mira, si te aceptamos, te cobramos, ¿no? Si no, no hay problema. Pero hay revistas que cobran por submission, que dicen, mira, yo la envío y solamente por enviarlo, al final de la submission dice, bueno, para que se procese esta submission hay que pagar. Normalmente los costos son bajos, $150, $200, que no deja de ser dinero que muchas veces tiene que salir de nuestro bolsillo. A veces se cobra por imágenes, por página, etcétera, y no toda la revista tiene una sola forma de pago. ¿Por qué querría publicar en una revista Open Access? Yo creo que hay una razón principal, una y media razón principal. La primera tiene que ver, o la principal tiene que ver con mi necesidad de tiempo. Estoy apurado, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo, no sé, estamos en septiembre. Tengo hasta diciembre para publicar el artículo, que me lo marquen como aceptado para titularme, egresar del doctorado, titularme en el doctorado. Me lo exigen. Estoy ultra apurado. Entonces, vienen académicos que han invertido millones de pesos en los doctorados y me dicen, por favor, lo que me cueste, no me importa si me cuesta 3 millones de pesos más, quiero por favor publicar pronto. Entonces, uno tiene esa indicación, bueno, él acepta el Open Access porque está apurado, que no son pocos los clientes que vienen con eso, pero ese apuro, ¿por qué? Porque una revista no Open Access tarda 15 días en procesar un artículo, mientras que una revista no Open Access tal vez se puede demorar 3, 4, 5, 6 meses en procesarlo. Esa es la gran ventaja del Open Access. Algunos dicen, bueno, las revistas venden de que las revistas de Open Access tienen mucho mayor nivel de citabilidad. Puede ser, pero yo creo que la citabilidad no está vinculado con la visibilidad del artículo en lo referente a Open Access, sino tiene que ver con la calidad de la investigación. Seguramente ayuda que sea Open Access, pero no creo que sea algo fundamental en el nivel de impacto de citaciones que podemos tener. Y lo otro, obviamente, tiene que ver un poco, esta es la media, tiene que ver con que hay universidades que financian esto, que dicen no te hagas problemas, si tú quieres publicar en Open Access, nosotros tenemos un fondo para Open Access. Entonces, no discrimines entre Open Access y no Open Access, tú publica nomás. Entonces, claro, dicen, bueno, entre estar 6 meses esperando y estar 15 días, me voy directamente con la de 15 días, no tengo ningún problema. Ahora bien, una indicación más con respecto a esto. Nosotros, y creo que lo comentamos, en diciembre estuvimos en un seminario en Santiago y hablamos sobre algunos peligros que hay en Open Access con respecto a las revistas depredadoras y este tema de que hay revistas que Open Access que cobran carísimo y que publican 100 artículos por mes. Entonces uno saca cuentas, como buen economista, saca cuentas y son 100 artículos por mes y cobran $3.500 por artículo y en el año se hacen unos pesitos importantes. Y claro, ellos quieren publicar siempre a toda costa. No digo que no sean rigurosos en la revisión, nosotros nos ha tocado en algunos casos y nos piden corrijan, vuelvan a corregir, vuelvan a corregir, vuelvan a corregir, y son muy perfeccionistas hasta que se llega a la publicación. En general no es tan difícil publicar porque mientras que otra revista dice, nada, no me interesa, ellos dicen, bueno, vamos a hacer que sea bueno, vamos a hacer que funcione, ¿no? Son más comprometidos con la relación autor-revista.
vamos a hacer que funcione, y trabajan en el mejoramiento, pero muchas veces eso se demora también un par de semanas en el trabajo, pero finalmente se publica. Y nosotros dijimos, ojo, que esto se viene feo, que hay algunas universidades de Europa que ya están dejando de lado las revistas Open Access, principalmente alguna base de datos como Hindawi o MDPI, que es la más grande Open Access en el mundo. Y recuerdo un investigador que se levantó y dijo, mira, a mí no me interesan los líos que tengan en Europa, a mí si la revista es JCR, Web of Science, yo publico en esa revista. Porque al final a mí me financian el Open Access y a mí me interesa publicar en JCR, entonces se acabó el tema. Está bien, fantástico, no hay ningún problema. ¿Qué pasó? En febrero del mes siguiente, del año siguiente, si pasaron 2 meses, de diciembre a febrero, muchas revistas perdieron su indexación. Y es un tema, porque yo publico para tener más impacto en una Web of Science y a los 2 meses le quitan el nivel, la categoría, la indexación Web of Science, y obviamente la revista pierde muchísima calidad y a mucha menos gente le interesa citarla. Y entonces, tengan cuidado sobre todo con MDPI. Hay revistas como revistas del Elsevier que tienen mucha categoría, que son open access de toda la vida. Y uno dice, bueno, está bien. Pero ojo con MDPI, ojo con Hindawi, ojo con este tipo de revistas que lo solucionan a través del dinero. No, creo que estamos avanzando en la industria de la ciencia a que open access cada vez sea menos relevante para los autores. Por último, y le dejo mi micrófono a Ian Scott, ¿qué debo hacer para escoger las revistas correctas? Y vamos a hacer este ejercicio práctico con justamente temáticas de la economía y de ingeniería. Debo buscar, sin lugar a dudas, las revistas adecuadas para mi disciplina y línea de investigación. ¿Cómo? A través de búsqueda de keywords en Google Scholar, es decir, busco mi nicho de investigación a partir de mis keywords y ahí determino cuáles son las revistas donde puedo publicar, sino a través de Simago Journal Ranking. Nosotros no es que desestimamos este segundo método, pero seguramente es mucho más largo y tedioso, porque si encuentro por ejemplo, en el caso de Derecho que lo hicimos el otro día, había como 800 revistas. Entonces, claro, puedo eliminar algunas por el título, porque no sé, no estudio criminología, entonces no aplica, pero tendría que revisar una por una qué está publicando, cuáles son las temáticas. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero es un poco más engorroso el proceso. La búsqueda a través de keyword de Google Scholar es bastante más rápida y funcional. Número 2, defino revista objetivo en distintas indexaciones. Necesito publicar un par en español, voy a tener un par en español, un par en inglés, un par de Web of Science, Scopus, Cielo, tengo una Q3, Q2, tengo un par Q1. Busco en función también de la complejidad del artículo que yo pueda tener, Ojo, yo no necesariamente a veces me refiero a complejidad en cuanto a como que este artículo, la verdad que está mucho mejor hecho que el otro, entonces el otro que está más o menos lo envío a Cielo y este que está mejor lo envío a vos. Muchas veces tiene que ver con el alcance, principalmente. Nosotros hemos visto artículos que a veces no se publican en Cielo y sí se publican en Web of Science, porque el Cielo a veces se entrampa en otras cosas. Seguramente esto lo podemos conversar y extender mucho más, pero mi consejo es, o nuestro consejo es, no desestime un artículo sencillamente por un tema es que creo que la metodología no fue tan buena, o creo que, no sé, si el primero que tiene que creerse el cuento con respecto a la complejidad o a la relevancia de su investigación es usted. Si usted dice, ¿sabes qué? Yo creo que puedo publicar esto en Web of Science, inténtelo. A lo más va a perder un par de semanas o meses en el rechazo. Seguramente va a tener una mejor retroalimentación, que también es clave. Web of Science y Scopus generalmente retroalimentan muy bien los artículos cuando los rechaza. Sí, bueno, voy a probar otra revista, si no, iré bajando un poquito en indexación, pero a veces conozco muchos autores que dicen, no, yo publico en Cielo porque no soy tan buen investigador. Y también hay casos como el de la Universidad de Santo Tomás, de hecho, que cuando comenzó a publicar, no empezó de Cielo de a poquito, comenzó en Web of Science y su objetivo fue Web of Science, y eso hace que una institución crezca mucho mejor porque establece estándares mucho más altos para comenzar a investigar y no veamos primero bajito y después vamos subiendo de a poco. Porque no pasa necesariamente por, como le digo, por la metodología, sino tiene que ver con la relevancia de mi artículo, como lo hemos conversado. Obviamente identifico características clave de estas revistas. ¿Qué tipo de artículos publican? ¿No? Yo hago solamente systematic reviews, solamente revisiones sistemáticas. ¿Publican revisiones sistemáticas estas revistas? No, ninguna, solamente artículos originales y no me sirven, ¿no? ¿Cuál es la periodicidad de las publicaciones? No, publican una vez al año solamente y capaz que no me sirve para esta temporada. La extensión, la estructura y el formato,
este es el orden que pide, estos son los títulos que piden, estas son las cantidades de palabras máximas o mínimas que piden. Obviamente los costos para enviar o para publicar, como conversamos, y también los requisitos generales. ¿A qué me refiero con requisitos generales? La revista pide que todos los autores firmen, y usted tiene coautores que son de Estados Unidos, de España y de Australia, y tienen que tener firma física. Va a ser un desafío juntar las 4 firmas físicas. Se puede, va a tener que contratar a un editor o contratar a un diseñador gráfico para que pueda juntar las 4 firmas o que firmen, escaneen, que es un lío. Pero se puede hacer, ¿no? Se puede hacer, pero tengan ojo con eso. Piden las keywords personales, piden revisores, recomendación de revisores pares, piden carta de comité de ética. Usted debe saber y conocer qué es lo que pide precisamente para que no lo pille de sorpresa. A nosotros nos pasa también frecuentemente que nos dice, por favor, necesito enviar urgente este artículo para la revista, fantástico. Lo toma nuestra editora de formato y envío, y dice, le falta esto. Y dice, uy, yo no sabía que me lo pedían. Bueno, pero tuvo 6 meses para elegir la revista y el último día se vino a dar cuenta de las cosas que le solicitaba. Y esto también es clave, es cuando ya encuentro mis 4, 5, 8 revistas objetivo, me estoy informando constantemente sobre sus temáticas, sobre las líneas de investigación que están desarrollando, porque eso me va a retroalimentar a mí. ¿Cómo abordó esta metodología? Mira, tomé una metodología que yo puedo tomar. Mira, este enfoque que dio yo también lo puedo tomar, pero desde otra perspectiva. Puedo tomar esta temática con la metodología de aquel otro. Y me voy retroalimentando y no me paro o no me siento abajo de un árbol para que me caiga la manzana. Y aquí vuelvo a la premisa que decía al comienzo. Un grave error de los investigadores es hacer un artículo científico y esperar hasta el final para encontrar revista. Eso no se hace, es un error de principiante. En cuanto se le ocurrió la temática, lo primero que debe hacer es, voy a buscar los lugares donde yo puedo publicar mi artículo científico. Voy a solicitar ayuda a Journal Revisions, a algún colega, a alguien que me guíe. ¿Dónde puedo publicar esta temática? Me voy a impregnar de lo que la revista necesita, requiere de mi artículo científico. Voy a leer artículos que justamente ellos hayan publicado de temáticas similares e inclusive, sin lugar a duda, también los voy a citar, de manera de fortalecerme en este círculo virtuoso para lograr la publicación. Entonces, yo les animo que los ejercicios que vamos a hacer ahora, que Ian va a hacer, tengan a bien hacerlo con sus temas. Busquen con sus keywords, ¿dónde puedo ubicar? Mira, me acabo de encontrar una revista que antes no sabía y está buenísima. Tratamos de enviarlo a veces a las revistas más altas. Encontré esta revista que tiene Impact Factor 45.7. Muy difícil, a menos que usted pretenda ganarse el Nobel de Economía, es muy difícil que logre publicar ahí. Pero capaz que también hay una Web of Science que es muy buena, pero que tiene un impact factor de 2.1, de 1.7. Es igual de válido, igual de bueno poder publicar allí y sencillamente nunca se la había encontrado, porque son muchísimas. Pero justamente ahora queremos enseñarles a cómo ubicar, determinar y detectar esas revistas. Eso por mi parte, amigo Ian Scott, voy a dejar de compartir para que tomen la palabra. Ok, well, siempre interesante escuchar a Marcos Guzmán hablar, ¿no? Muchas gracias, Marcos. Now, check it out. Voy a hacer un tipo de test, pequeño test. Ok. Voy a mostrar unas características de esta revista. Ok, lo primero que quiero hacer es acá. Ok, dice supports open access. Now, ¿qué significa eso? Alguien puede decir en el chat, pero por ejemplo, hay que pagar para publicar en esta revista. Hay que pagar para publicar en esta revista. ¿Alguien sabe? No. All right. So. Maybe es porque dice que soporta Open Access y eso es para pagar, ¿no? Es como un opcional. Ok. Ya. Después de aceptar el artículo,
puedes elegir pagar o no. No. ¿Qué pasa con este? Toca pagar. Hay que pagar. Ya, ¿y por qué? Porque es un open access, Yeah, totally. Es un open access. debajo del nombre de la revista. ¿Cómo? Debajo del nombre de la revista menciona open access. Yeah, claro. Acá dice open. Ya. Muy bien. Ok. Now, otra cosa acá. Que el artículo tiene site score. ¿Qué significa? Site score. Ok, que una revista tenga site score. Ok, site score. Ok. Indexado en Scopus. Ok. Site score. Ok. La métrica propia de Scopus. Ok, entonces tú sabes, al tener site score, tú sabes que la revista está indexado en Scopus. Now, de la misma manera, ¿qué es lo que significa que tengo un impact factor? Está indexada en WOS, Web of Right. Science. Yeah. Indexado en WOS. Muy bien. Now, en otra... Oh, yeah. Esto no es tan interesante. Now, nuevamente, okay, lo que quiero mostrar, y súper importante también, all right, es un truco o un tip que nosotros utilizamos para tomar buenas decisiones en el momento de enviar un artículo a una cierta revista, es realmente revisar cuál es, okay, la pauta de revisión que los revisores van a tomar para evaluar el manuscrito, ¿ok? Porque estas cosas, por ejemplo, son muy, muy importantes en el momento de evaluar si el manuscrito está listo para publicación y obviamente listo para la publicación en un cierto journal o no. ¿Ok? Voy a pegar el link acá en el chat. All right. Pero estos son checklists y lo que es súper importante, lo que siempre decimos es, estos checklists obviamente no son cosas que nosotros inventamos, son cosas que nos dicen directamente las revistas. Y muchas veces, ¿ok? Simplemente nos pagan, ¿cierto? Un servicio para simplemente ver estos detalles, ¿cierto? Y controlar estos detalles. Entonces, si la gente por sí misma tomara un poco más tiempo en investigar los journals, investigar sobre los procesos de revisión de pares que tienen, seguramente podrían tener más éxito en todo el proceso. ¿Ok? Now, algunas cosas para considerar y lo que les quería mostrar, esto es muy práctico, ¿ok? Muy práctico en el sentido que todos ustedes pueden realizar alguna búsqueda de esta manera, ¿ok? Y estas búsquedas son la manera que nosotros encontramos a la información
no solamente para actualizar la bibliografía, sin embargo, para elegir la revista más adecuada para enviar el estudio. ¿Okay? Porque una de las cosas que siempre digo es elección de revista viene con actualización bibliográfica. ¿Okay? Y esto significa que a través de la actualización bibliográfica, ¿okay? Ponerme al día, ¿okay? Entre comillas, automáticamente encuentro mi revista. ¿Okay? Y para esto es muy importante utilizar de una forma muy eficiente los motores de búsqueda. ¿Okay? Porque hay dos maneras clásicas o dos acercamientos clásicos que nosotros podemos hacer para encontrar una revista científica. Lo primero, y lo que para mí es como segundo plano, o sin embargo puede ser como una confirmación o simplemente una revisión pequeña, ¿okay? Pero claramente mucha gente empieza acá, por ejemplo, en Simago, a ver las revistas, ¿cierto? Ver las revistas del área, all right? Que está bien, ¿okay? Que también lo hago, obviamente, pero es más como una guía de ver cuáles son las revistas y nada más, porque no te muestra cuáles son los artículos que publican, ni nada menos. O sea, dan el scope y todo eso. Sin embargo, el scope, no solo el foco de la revista, no siempre es lo que publican en la práctica. ¿Ok? Entonces, si entro por Simago, estoy más o menos caminando un poco ciego, ¿okay? Porque no sé exactamente lo que publica la revista, más allá de lo que me dice, ya, esta es una revista de economía que publicamos artículos, pero no es la información más importante o más eficiente para llegar a una publicación. Okay, now, quería mostrar esto porque en economía, econometrics y finanzas, estos son journals que son indexados en cielo, que significa que están todos open access sin pagar, ¿ok? Y algunos en español también. Pero aquí tenemos una interesante lista, por ejemplo, y el hecho que tienen un Q significa que están en Scopus, ¿cierto? Entonces, esta es una interesante lista, también lo voy a pegar acá en el chat. Pero hay algunas revistas acá que me parecen no tan difíciles, pero también son indexados en Scopus. Entonces, de repente, sí hay algunos artículos que necesitamos mover, decir, all right, está rechazado, quizás no da para un WOS. Sin embargo, podemos rescatarlo con un Scopus, quizás Q2, Q3. Aquí hay una buena lista para economía y finanzas. Ok. Entonces, lo que quiero dar es, quería mostrar sobre este motor de búsqueda, ok. ¿Y qué podemos hacer para llegar rápidamente, no solamente a una revista, sin embargo, también al proceso de actualización bibliográfica? Porque, como les decía, la actualización bibliográfica es para mí el mejor acercamiento a la elección de revista, en vez de al revés, ¿cierto? Buscar revistas, después actualizar, pero a través de la actualización siempre podemos encontrar una revista. Entonces, quiero mostrar algunas cosas acá y yo creo que toqué en esto
en la última sesión, y voy a agrandar un poco acá, all right? Pero destacar algunas cosas que son muy importantes, y lo primero es acá, y voy a copiar mi search acá para que ustedes lo pueden bien apreciar cómo es el texto. Ok. Sin embargo, si a mí me dicen, me mandan un paper, ok, y necesito buscar revistas, y quizás es un tema que poco he trabajado, o que es un tema que no conozco muchas revistas de frente, ok. Now, a la misma vez, lo que quiero hacer es asegurarme que todos los artículos o la bibliografía que tiene el paper está totalmente actualizado con papers de los últimos años. ¿Ok? Now, en vez de buscar keyword por keyword, ¿ok? Lo que pongo acá ya es un string, ¿cierto? Como un hilo de búsqueda que me demuestra exactamente lo que quiero, ¿cierto? Quiero que estas palabras se encuentran en el título, y en este caso es mine o mining, ¿ok? Quiero un review o un meta-análisis, y no quiero, y esto es cuando utilizo el menos, ¿cierto? Y no quiero que aparezcan estos o estas palabras en el título, ¿cierto? Porque no estoy buscando text mining, ni data mining, ni coal mining, ¿cierto? De carbón, no, ¿ok? Y tampoco process mining, que es otro tipo de como text mining o data mining, ¿ok? Entonces quiero esto. Now, lo que sí, ¿ok? Lo que sí, justamente lo que, y el otro es, quiero buscar estos reviews solamente del año pasado, de 2022. Now, algunas cosas muy interesantes acá. ¿Por qué decidí buscar los reviews? ¿Ok? Now, puedo decir que los reviews de los últimos años contienen la bibliografía que yo quiero. ¿Ok? Como son revisiones de literatura, son una muy bonita manera de llegar a un universo de literatura, ¿cierto? Que es muy interesante para no tener que buscarlo. ¿Ok? Entonces, los reviews del último año, por ejemplo, del año pasado, tienen artículos actualizados hasta el mismo año, hasta el mismo 2022. Entonces, al dirigirme a la bibliografía de un review, tengo una bibliografía fantástica para empezar a sacar referencias. ¿Ok? Now, la otra cosa que quiero señalar, ¿ok? Y por eso me gustan los reviews, no solamente tratar de escribir uno, sin embargo, citarlos y utilizarlos como fuente, porque como pueden ver, esto fue publicado en 2022 y ya tenemos 68 citas. ¿Ok? Lo mismo acá. ¿Ok? A review of circular economy strategies for mine tailings. Fantástico, súper relevante de lo que estoy buscando. ¿Ok? Y citado por 26 desde el año pasado. ¿Ok? Entonces, muy, muy buenas referencias. ¿Ok? ¿Qué significa? Y obviamente, como veo aquí, Elsevier, ¿cierto? MDP, no me gusta. Okay, pero como veo acá, Elsevier, check, Elsevier, check, Elsevier, check. Sé que estoy en un buen grupo de revistas también. Y claro, si un artículo tiene 109 citas desde el año pasado, buena fuente de información. ¿Ok? Now, ¿qué es lo que estuve diciendo
sobre las bibliografías de estos papers. Voy a mostrar este review, ¿ok? Y esta es una cosa que me encanta, all right? Now, este es un tema que estoy trabajando actualmente, de hecho, con un curso de metodologías en investigación con la Universidad de Santiago. Y una tesis se trata de estos geopolímeros como producción de geopolímero. ¿Ok? Now, una de las cosas que me encantan acá es, como les decía, esto tiene referencias muy buenas que podemos utilizar. ¿Ok? E incluso, si tú te das cuenta, te clasifican las referencias en base del tema, ¿cierto? Por ejemplo, mine tailing related toxins are actively released into the ecological as a buildup of mine tailings. Entonces, aquí estamos hablando sobre la contaminación y tengo 10 referencias que hablan sobre la contaminación de los mine tailings, ¿ok? Entonces, salto acá, right? Todas estas referencias, hay como 100 y tantas referencias, y puedo empezar a hacer una búsqueda, ok, 2021, por ejemplo, hay un montón. Todos estos artículos de 2021, ok. Entonces, ojo ahí, ok, siempre estoy diciendo ojo ahí, ok. Si tu paper, por ejemplo, de este es un ejemplo, pero si mi paper falta referencias actualizadas y todo, aquí, mira, tengo 2022. It's great. It's great. It's absolutely fantastic. Es una manera de buscar referencias sin tener que ir muy allá en el motor de búsqueda. ¿Ok? Ojo ahí. Ojo ahí. ¿Ok? Now, where are the highlights of these papers? One second here. Okay. Now, y hablando de elección de revistas, claramente, ok, entre esta búsqueda, donde tengo acá, mi review, ok, voy a poner esto en texto para que, ok, mi revista se encuentra entre, ok, las revistas que aparecen en mi búsqueda maestra, y podemos poner review acá. La bibliografía contenida en mi artículo modelo, el review, porque aquí les mostré ahora, ¿cierto?, en la bibliografía de esa review publicada el año pasado, ¿ok? Y los artículos que citan a mi artículo modelo. ¿Ok? Entonces, ¿dónde encuentro mi revista? Acá en la búsqueda, porque hice como una búsqueda maestra, ¿cierto? Y son solamente 453 resultados, es súper trabajable. ¿Ok? Entonces, encuentro mi artículo review maestro, ¿cierto? Salto acá a la bibliografía, ¿ok? Hago un 2021, 2022, ¿ok? Y van a empezar a encontrar definitivamente, mira esto,
Es exactamente lo que estoy hablando. ¿Ok? 14 y 15, por ejemplo, son de la misma revista, Science of the Total Environment, Science of the Total Environment. Entonces, voy a pescar eso y realmente ver cuántos aparecen acá. 2, 3. Mira, 8 veces. 8 artículos en la bibliografía de solo esa revista. ¿Ok? Now, vuelvo acá. Ok, vuelvo acá. Voy a los artículos que citan, right? Que citan ok, y veo si puedo, por ejemplo, encontrar esa misma revista. Ok, no, aquí se fue muy por el lado de construcción, ok, porque los geopolímeros tienen mucha relación con materiales de construcción. Entonces aquí fuimos un poco fuimos al mundo de construcción en vez de sustentabilidad. Okay, porque lo que estuve viendo era la parte de sustentabilidad. Pero acá los artículos que lo citan van directamente a la construcción, que también es interesante, porque significa que la parte de sustentabilidad en el tema también no ha sido desarrollado todavía. ¿Ok? Pero aquí voy a encontrar mis revistas entre mi búsqueda, los artículos que lo citan y la bibliografía de mis reviews maestros como ejemplos. ¿Ok? Entonces, les quiero dar unos accionables. ¿Qué es lo que puedes hacer hoy? ¿Ok? Para comenzar a trabajar, mejorar. ¿Ok? Y bueno, pues adjuntarle, ojalá la primera. Espera un segundito. Algunos accionables, ¿ok? Que ustedes pueden tomar en consideración para comenzar a editar y mejorar sus artículos para el envío. ¿Ya? Lo primero es directo y preciso con la novedad y contribución del estudio. Lo he dicho una vez, lo he dicho miles de veces. Casi todas las publicaciones que hago en redes también mencionan de alguna forma novedad y contribución. Entonces, si tu paper no contiene esas palabras, ahora literalmente novelty and contribution, no lo envías a ningún lado. ¿Ok? Y el bonus es implicaciones, implications, for study, for practice, for the discipline, ¿ok? Implications. Y como les digo, directo y preciso. Tiene que decirlo, no basta con simplemente decir, no, pero los editores saben si es nuevo o no, tienes que decirlo, ¿ok? Novedad, contribución, implicaciones, 3 palabras que tienen que aparecer en tu abstract, por ejemplo, o no lo envíes en ningún lado. ¿Ok? Y como sabemos, y yo creo que toqué en esto en la sesión pasada, hemos tenido tantas sesiones durante estas semanas, entonces a veces estoy un poquito enredado. Sin embargo, y tenían que ser todas distintas también. Sin embargo, esto es parte de la evidencia que tenemos sobre la importancia de novedad, contribución. Porque eso es lo que están buscando en realidad, ¿cierto? Y entonces eso es absolutamente clave en el momento de enviar el artículo que se resalta cuál es la novedad y contribución. Now, estas son cosas que sí o sí todos y todas
pueden mejorar, pueden hacer, pueden accionar de forma inmediata. Y lo primero es escribir highlights, ¿ok? Si no sabes cuáles son los highlights, tú puedes googlear el Severe Highlights, aparece al tiro, pero son 3 a 5 puntos, ¿cierto? Los puntos más importantes del paper. Y los highlights, ¿y por qué digo? Siempre voy a tomar una asesoría hoy día, primera sesión de una asesoría. ¿Cuál va a ser la primera tarea que le mando a hacer? Hazme los highlights del paper, ¿ok? Porque te ayudan a ordenar las ideas más importantes del paper, ¿ok? Y tener una estructura sobre la cual podemos trabajar y ordenar el resto de la información, ¿ok? Segundo lugar, comenzar con un grupo de journals, ¿ok? Como decía Marcos, lo voy a decir otra vez, no es una buena práctica llegar al final de la escritura y después buscar journals, ¿ok? Identificar desde ya cuáles son tus journals, ¿ok? Y una ventaja competitiva que tenemos nosotros que decimos, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo tan asegurado ustedes que esto se va a publicar, que no, que cómo hacen tantas predicciones sobre esto? ¿Ok? Y honestamente tiene mucho que ver con leer, conocer los journals, saber cuáles son los papers que publican, ver las bibliografías, ¿ok? Nuestra ventaja competitiva muchas veces tiene que ver con cuánto leemos, ¿ok? Entonces, y obviamente tener en mente desde ya cuáles son grupos de journals importantes para ciertos temas, ¿cierto? Obviamente, ¿ok? Desde ya, no ponerse a buscarlo después, pero saber desde ya, ¿ok? Arreglar tu título, keywords, highlights, abstract, ¿ok? Los motores de búsqueda, ¿ok? Alguien te puede decir otra cosa, pero están equivocados cuando te dicen que estas cosas no tienen un efecto sobre los procesos de publicación. Absolutamente loco que piensas que no, porque esta es la manera que los motores encuentran los artículos y después que la gente nos cite. Entonces, ojo ahí, ¿ok? Ojo ahí. Y como les mostré ahora, actualización bibliográfica. All right. Tú mandas ese paper con 10, 12 citas de 2023, 2022, 10 más de 2021, como viste en el ejemplo. Y los editores saben que estás al día y citando la literatura correcta. ¿Ok? Entonces, estos son los accionables. Claro que la charla va a quedar grabada y lo que nosotros queremos hacer es saber sus preguntas, dudas, algo así. Son muy pocas personas hoy día. Entonces, queremos saber de ustedes algún comentario, algún case study, lo que están haciendo. Y muchas gracias por su participación e interés en este tema. Entonces, cualquier comentario, duda, consulta, quedamos muy atentos con Marcos Kumar. Ian, Marcos, por mi parte acá, Francisco, más que comentarios, simplemente agradecerle estas 2 jornadas de capacitación. En mi caso en particular, yo soy docente antiguo, acá llevo 7 u 8 años, pero recién incursionando en estos temas de investigación y muy pendiente de alguna manera de comenzar justamente a publicar. Y estos tips que ustedes nos compartieron, por lo menos en lo personal, me aportan muchísimo. Sin pecar dudo, justamente muchos de estos tips yo fui tomando nota, dejando allí, pero no sé si será factible que nos compartan las PPT que ustedes utilizaron en estas jornadas, porque creo que también van a ser un aporte. Simplemente eso de mi parte.
Sí, vamos a compartir el material, sí o sí. Y muchas gracias por el comentario. No, sí, compartiremos enseguida el material. ¿Algo más? Bueno, me comprometo a enviar precisamente el PPT y bueno, como decía Ian, le voy a pedir justamente a Ian, que siempre lo hace, que pueda compartir igual su número telefónico, su LinkedIn, su WhatsApp, para su correo electrónico, es decir, para poder estar atento a cualquier necesidad que tengan. Nosotros queremos ayudarles, no podremos hacer una asesoría profunda, pero por lo menos guiarles en la temática, en el enfoque, en la revista, tal vez en alguna bibliografía. Nos encantaría poder ayudarles. La idea es que estas herramientas que estamos desarrollando sean de utilidad para lograr publicar. ¿Sí? Ese es el objetivo, que comiencen a publicar masivamente, se suban a este círculo virtuoso, a esta rueda del éxito de la publicación científica, donde, como decíamos en la primera clase, aquellos que ya están en eso dicen, ¿sabes qué? Me invitan a congresos, me rebajaron las horas de clases porque me están dando la oportunidad de investigarlo durante más tiempo, me ofrecieron un cargo directivo. Son esas opciones que da la movilidad académica de la investigación y la verdad que esperamos que todos puedan disfrutar de esto, ¿no? De esta posibilidad de publicar, además obviamente de los incentivos financieros que da la universidad por cada publicación. Lo que corresponde a nosotros, le agradecemos su participación, gracias por conectarse, gracias por estar, y quedamos al pendiente de cualquier necesidad que tengan. Durante los próximos días enviaremos la grabación también para que quede a su disposición. Así que precisamente voy a detener la grabación y les agradezco